Buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenos días, ingeniero. ¿Cómo les va? Y bueno, Carlos, me alegra. Brandon, Rudy, buenos días. Buenos días, ingeniero. Buenos días, Inge. Manuel, buenos días. Estoy esperando que ingrese el ingeniero Freddy Ordóñez. ¿Cómo les fue? Está bueno, escucha. ¿Cómo les fue en esta semana? Pues ahí con un poco de dificultad, ingeniero, buenos días. Sí, buenos días, Daniel. ¿En qué hubo dificultad? Solo antes de continuar, algunos compañeros tienen micrófono abierto, por eso se escucha así con feedback. Sí, es cierto, dime un segundo, vamos a ver, creo que soy yo. ¿Se escucha el feedback? Sí, ahora se escucha un poco más. ¿Y ahora? Ya se escucha bien, Ig. Se quitó el feedback, ¿verdad? Sí.
Muy bien. Bueno, siguen ingresando todavía los compañeros, ¿verdad? Ya hay 36 estudiantes. Bueno, ya está con nosotros el ingeniero Freddy Ordóñez. Freddy, buenos días. Buenos días. Muy bien, les comentaba que está con nosotros presente el ingeniero Freddy Ordóñez. ¿Me escuchas, Freddy? Sí, buenos días. No sé si me escuchan, claro. Sí, sí. Bueno, muy buenos días a todos. Yo soy el ingeniero. Si me permites, Freddy, estimados estudiantes, el ingeniero Freddy Ordóñez es quien va a estar atendiendo la otra sección, producto de la división o la partición de esta sección, debido a que me parece que ya superaron los 50 estudiantes y entonces dirección y coordinación han decidido dividir esta sección. Y por esa razón es que el ingeniero Ordóñez está con nosotros hoy para que estemos en sintonía y pues a partir de la otra semana esperaría yo que estuviera dividida la sección y pues ya cada uno atienda a sus estudiantes, ¿verdad? Entonces, ingeniero, asumo que esta es la semana, no asumo, sino que en realidad esta es la segunda semana, o sea, la segunda sesión virtual con ellos. En la primera semana, pues dejamos todo lo que el material de aprendizaje, las actividades, la información general, la forma de evaluar, etcétera, del curso, y dejamos ya el contenido de aprendizaje correspondiente al diodo ideal, diodo semiconductor, circuitos, el divisor de voltaje, divisor de corriente y método de nodos y mallas. Ese fue el contenido que se les dejó. Y de eso vamos a hacer hoy una revisión para ver lo que realizaron. Se les dejó también un foro de presentación, un foro de discusión con un tema específico. Además de eso, un cuestionario, el cuestionario 1 y la tarea 1. Entonces, esas notas las voy a tener yo y seguramente, no sé si prefieras que también se haga la tarea 2 y el cuestionario 2, o si prefieres, lo hacen solo los de los que queden en esta sección. Y pues me gustaría que te presentaras y que comentaras algo al respecto. Ok, buenos días a todos. Mi nombre es Freddy Ordóñez. Voy a estar a cargo de la sección C de electrónica analógica. Y pues es un gusto estar con ustedes nuevamente para impartir curso con Mariano Galvez, ¿verdad? Encendí mi cámara para que me conozcan.
pues este soy yo y pues estamos a la orden para impartir el curso de electrónica analógica. Mucho gusto. Ingeniero Rolando, no sé si gusta que leamos el listado de donde está la división o se hace Sí, pues. Ajá. pues sería, si quieres, lo lees y entonces ya sabemos quiénes se quedan en la A y quiénes se van a la C. Claro. Y respecto de lo que te decía de las tareas, tarea 1 y cuestionario 1, yo tomo las notas y te las traslado. Sí, Y ahí está para esta bien. semana, ¿cómo prefieres hacer? ¿Programas tú directamente en la semana 2? Y Yo creo que todavía porque no sé en qué dejémoslo. momento va a estar disponible, ¿verdad? El Sí, yo curso, está en Blackboard. exactamente. Yo estaba viendo anoche y todavía no tengo la sección en Blackboard. Bueno, en la aplicación de donde se solicita el curso. Entonces, pues pidiendo a favor de que tal vez la tarea 2 todavía será entregada con su persona y ya para la semana que viene, la otra, que sería tarea 3, esa sí ya estaría conmigo, que ya estaríamos dejando una semana para que hagan esta división ya en Blackboard, ¿verdad? Ah, es correcto. Entonces, para todos los estudiantes, la programación de la semana 2 incluye, además del material de aprendizaje, que como habíamos dicho, consiste en que domingo a miércoles ustedes lean, estudien, repasen, asimilen el contenido de aprendizaje. Luego de miércoles a viernes pueden hacer la tarea 2 y el viernes pueden hacer el examen, el cuestionario 2, para que todo quede registrado y así quienes vayan a la otra sección, pues yo le traslado las notas correspondientes al ingeniero Ordóñez y los que se queden conmigo, pues igual van a tener sus notas, ¿verdad? Entonces, ¿podemos leer la lista, ingeniero Ok. Ordóñez? Bueno, muy buenos días. Atención a todos. Las siguientes personas son las que pasan a la sección C. Sería Leonardo Alberto Sontay, Juan Carlos Chamalé, Delmi Irene Kushil Kate, Michael Giovanni Carli Shokop, Walter Roberto Acuta Rompich, Cristian José González Flores, Yandy José Lima Pérez, Fernán Emilio Riqueche Pérez, Raúl Guillermo García Marroquín, Freddy Alexander Shalin Awin, Luis Eduardo Jerez Girón, Hugo Ernesto Barrios Rosales, Eric Alexander Ajín Zapón, Brandon Arnulfo Cumatzil Morales, Douglas Omar Subuyuk Rivera, Herbert Alvarado Coyote Canú, Whitman Augusto Rosales Álvarez, Sonny Alexander Ajquejay, Rudy Misael Ajuchan Sek, Helbert Jonathan Estrada Camey, Anderson Emanuel López Hernández, José Manuel Figueroa Figueroa, Gustavo Adolfo Domingo Fajardo, Luis Giovanni Zaj Rashtun, Eddie Joel Chicón Chalín y Jorge Ricardo Monzón Rivas. Ellos son los que pasan a la sección con mi persona. No sé si hay alguna duda con alguno. Con algún nombre, no sé si hay alguna duda. ¿Alguna duda, joven? Por mi parte estamos bien, Ike. Sí, todo bien, ingeniero. Todo bien.
Muy bien. Entonces, si quieren, empezamos ya con la sesión, ¿verdad? Entonces, ya sabemos quiénes se quedan en la sección A y quiénes se van a la sección C. Vamos entonces ahora a hacer una revisión de lo que tenía para la semana 1. Bueno, entonces, en la semana 1, básicamente era diodo y teníamos como tema principal el diodo ideal, ¿recuerdan? ¿Ven mi pantalla? Sí. Ok. Sí, ahí se ve. Sí, ya se ve. El diodo ideal y su forma de polarizarlo, ¿verdad? Entonces, si lo polarizamos en directa, que significa conectar el positivo de la fuente con el ánodo y el negativo de la fuente con el cátodo, esa es la forma de polarizarlo en forma directa. ¿Y se recuerdan cómo se comporta el diodo ideal con ese tipo de polarización? Como un cortocircuito. Como un cortocircuito, es decir, que conduce, ¿verdad? Y entonces la curva característica es esta que está en rojo, ¿verdad? Esta sería la polarización directa, ¿verdad? ¿Y cómo es la polarización inversa? Invirtiendo la fuente. Cuando se conectan los polos al ¿Alguien revés, recuerda cómo es? la Invirtiendo la polarización fuente. inversa. Cuando se conecta el terminal positivo de la fuente con el cátodo, o sea, con la parte negativa del diodo, y el terminal negativo de la fuente con el ánodo, o sea, con la parte positiva. ¿Y cómo se comporta el diodo cuando se conecta de esa manera? Como un circuito abierto, ingeniero. Como un circuito abierto. ¿Conduce o no conduce? No conduce. No conduce. Si es un circuito abierto, el diodo no conduce, y entonces la curva característica es esta, ¿verdad? En esta región, no conduce, ¿verdad? Y esta sería la polarización inversa, ¿verdad? Entonces, el circuito, perdonen que estoy admitiendo todavía, el circuito que es, lo vamos a representar acá, esta sería la polarización directa, aquí una resistencia, ¿verdad? Esta es la fuente. Este se comporta como un ¿qué? Corto circuito, ¿verdad? Y el circuito funcionaría así. Significa que con poquitos incrementos de voltaje, el diodo conduce, ¿verdad? Y se comporta así, de esta manera. En polarización inversa, el circuito equivalente, es decir, la forma de conectarlo es de esta manera, ¿verdad? Ven el cátodo con el terminal positivo y el ánodo con el terminal negativo. ¿Y el circuito cómo se comporta? Un Se circuito comporta abierto. como un circuito abierto. De esta manera, ¿verdad? ¿Tienen dudas sobre esto?
No, ingeniero. Ahí está No, claro, ingeniero. ingeniero. Hasta ahí vamos bien. ¿Vamos bien? Estamos bien, ingeniero. Sí, todo Perfecto. bien. Ahora vamos entonces con el diodo semiconductor. ¿Verdad? ¿Cómo vamos a dibujar las curvas características, verdad? Yo tengo el diodo acá. Tengo la fuente de polarización y tengo una resistencia y lo conecto el terminal positivo con el ánodo del diodo y el terminal negativo con el cátodo. Entonces,
Como ven, aquí tenemos en este punto en la fuente 100 voltios. Y en este punto, o sea, en este acá, tenemos 48 voltios. ¿Qué voltaje entonces hay en la resistencia 1? Un diferencial de voltaje. ¿Que sería de cuánto? De 100 menos 48. ¿Cuánto nos da eso? 52 voltios, ¿verdad? Entonces, ese diferencial de potencial o esa caída se produce en esa resistencia. Entonces, por ley de Ohm, sabemos que corriente por resistencia es igual al voltaje. En este caso, los 50, es decir, que entonces la resistencia va a ser igual a voltaje sobre la corriente. Y en este caso, la resistencia 1 es igual a 52 voltios dividido 16 miliamperios. ¿Cuánto es eso? Alguien que tenga calculadora ahí, dividido 16 por 10 a la menos, ¿cuánto es de miliamperios? Serían 3250, ingeniero. ¿Cómo? 3250 saldría la división. O sea, esto es a la menos 3 miliamperios, entonces es igual a 3250 ohmios. Significa que esa resistencia R1 es igual a 3.25 kilo ohmios. Esa es la primera resistencia. ¿Llegaron ahí? ¿Resolvieron así? No, ingeniero. ¿No? Bueno, este es el primer valor de la resistencia. La resistencia 2, ¿cómo es? ¿Qué datos tengo ahí para calcular la resistencia 2? Solo tenemos el voltaje de 12, que vendría siendo el que sale de la resistencia. Hay dos voltajes. Y con esto puedo establecer un diferencial de potencial, que es el que produce la caída de voltaje que produce esa resistencia. Entonces, para R2, el diferencial de potencial es igual a 48 menos 12. ¿Cuánto vale ese diferencial de potencial? 36. 36. De nuevo, R2 es igual a el diferencial de potencial sobre la corriente. Eso es igual a 36 sobre la corriente, que vale 16 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto vale R2? 2250. 2250, que equivale a decir 2.5 kilo ohms, ¿verdad? ¿Sí? Sería 2.25, ingeniero. En kilo ohms. 2.25. Ah, perdón, sí, correcto. Alguien ahí me dijo o me dio un valor incorrecto. 2.25, ¿está bien ahí? ¿Se distingue? Sí. Eso es R2. ¿Y R3? ¿Cómo calculo R3? El diferencial de potencial, ¿de cuánto es ese diferencial de potencial? Ahí es donde entraba la duda, ingeniero, porque ahí sería de 12 voltios, pero ¿con qué otro lo comparamos? Porque va Tienen conectado otro a punto de tierra. referencia. Hay otro punto de referencia. ¿Cuál es ese otro punto de referencia? Y estoy Los poniendo menos el 20 nodo ahí. voltios. ¿Ah? Oh, perdón. Los menos 20 No, voltios. no. La tierra Eso física. La es tierra tierra. física. La tierra física. La ¿Cuánto tierra vale física, porque la tierra hay física? otro ¿Qué valor de potencial tiene la tierra física? 0. Menos 0, ¿verdad? Entonces, delta V es igual a 12 voltios. Entonces, R3, ¿cuánto vale? Delta V sobre 12 voltios.
12 sobre Dividido 16 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto vale R3? 750. O sea, punto 75 kilo ohmios. Y eso era todo. No les pedía que calcularan la R4. Solo R1, R2 y R3. Pueden comprobarlo, ¿verdad? ¿Cuánto vale la resistencia total allí? ¿Cuánto vale la equivalente? Serían 6250. Ajá. Entonces la resistencia equivalente es igual a 6.25, ¿verdad? Kilo ohmios. Y dividan la fuente de 100 voltios entre 6.25 kilo. Les da exactamente la corriente de 16 miliamperios. La manera de corroborar si sus respuestas son correctas, ¿verdad? ¿Alguien tiene duda sobre ese ejercicio? Solo ingeniero, como tenemos una fórmula de divisor de voltaje y creo que la mayoría cometimos ahí el error, ¿verdad? Que utilizamos esa fórmula en vez de hacerlo más simple, así como debe Pero ser es el que eso se ejercicio aplica. realmente. Eso se aplica. Denme un segundo. Voy a hacer esto. Voy a meter otra pantalla ahí. Bueno, el divisor de voltaje lo voy a hacer así. Y aquí estaba el punto de tierra, ¿ah? Entonces, esto es R1, R2, R3. ¿Qué dice el divisor de voltaje? ¿O cuál es el concepto? Que se nos permite encontrar el voltaje individual del dispositivo Sí. a través del voltaje total y la resistencia total. Voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3. ¿El voltaje 1 a qué es igual? A la corriente total por la resistencia 1. Por la resistencia 2, en el voltaje 2. Y la corriente por la resistencia 3, ¿verdad? ¿Cuánto vale la corriente total? Voltaje sobre R1 más R2 más R3, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, aquí este voltaje es, este potencial 1 es el voltaje total, o sea, la corriente total multiplicado por la resistencia 1 y así sucesivamente, ¿verdad? Aquí esto mismo multiplicado por R2 y aquí esto mismo multiplicado por R3. ¿Verdad? Esa es la aplicación del divisor de voltaje. La diferencia fue que en el otro circuito, que en este circuito ya me daban los voltajes, ¿verdad? Ya me daban cuánto, bueno, estaba implícito. Me decían cuánto valía el voltaje en R1, cuánto vale el voltaje en R2 y cuánto vale el voltaje en R3, ¿verdad? Entonces, esto ya me lo daban. Un diferencial de potencial que fue el que establecimos nosotros ahí. No me decían explícitamente cuánto valía, pero implícitamente está escrito ahí. 100 menos 48, el voltaje en R1 es 52. 48 menos 12, el voltaje en R2 es 36. Y 12 menos 0, el voltaje en R3 es de 12 voltios. Pero que aplicamos este mismo concepto, sin duda se aplicó, ¿verdad?
Fue eso mismo, el principio. ¿Tienen dudas? ¿Les parece bien? Bueno, ese es divisor de voltaje. Ahora divisor de corriente. Bien, hay dudas, ingeniero. ¿También hay dudas? Bueno, vamos con divisor de corriente. Perfecto. Muy bien. ¿Cuál es el concepto de divisor de corriente? Si yo tengo una corriente que está entrando acá, bueno, ¿a qué tipo de circuito se aplica? Al paralelo. A un circuito de configuración o conexión en paralelo, ¿verdad? ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es el concepto allí? Que en el circuito paralelo la corriente es distinta para cada dispositivo que recorre. Ajá. Ok. Y aquí hay un voltaje, ¿verdad? Aquí o acá, que este es el mismo punto, ¿verdad? Hay un voltaje. ¿Cuánto vale ese voltaje? En este caso, ¿cuál es la resistencia equivalente? Entre R1 y R2. Es R1 por R2 dividido R1 más R2. ¿Verdad? O de otra manera, cuando en forma general, 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1 más, perdón. Perdón. Ahí está. Yo no quería borrar todo. 1 más R2 más, así, hasta Rn. Esta es la fórmula general de la resistencia equivalente en paralelo, ¿verdad? Pero en este caso que tenemos dos, esta es la resistencia, ¿verdad? Entonces, el voltaje aquí es igual a esa resistencia equivalente por la corriente, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto vale? Igual a R1 por R2 sobre R1 más R2. Esa es la resistencia, ¿verdad? Y la corriente que me dan, ¿verdad? ¿Sí? Ese es el voltaje. ¿Pero qué me piden? La corriente. Y la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. ¿De acuerdo hasta ahí? Entonces, ese voltaje es R1 por R2 dividido R1 más R2 por la corriente dividido la resistencia, si la quiero en R1, divido R1, ¿verdad? Y entonces, esto es corriente 1, ¿verdad? Aquí, I1 y aquí, la I2. Entonces, R1, ven que aquí hay una resistencia R1 que multiplica y una R1 que divide. Entonces, I1 es igual a R2 sobre R1 más R2 multiplicado por la corriente. ¿Se les despejó la duda? Y la I2 será entonces, por el mismo procedimiento, R1 dividido R1 más R2 multiplicado por la corriente. ¿Verdad? Ese es el concepto del divisor de corriente. Ingeniero,
Sí. Tengo dudas, pero en cuanto a la resolución del ejercicio 6, ya que no teníamos datos de las resistencias. Ah, pero ahí hay varias formas de asumirlo. Si quieren, lo resolvemos. ¿Sí? Vamos por favor. resolviendo. Por favor, ingeniero. Bueno, hagámoslo, ¿ves? Teníamos esto. Y aquí teníamos 24 voltios. Teníamos, ¿cuánto de corriente? 68 miliamperios. amperios. Tenemos la R1, la R2 y la R3, ¿verdad? Significa que aquí hay una corriente I1, aquí hay una corriente I2 y aquí hay una corriente I3. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Va. Sí. Tengo voltaje y tengo corriente, ¿verdad? ¿Y qué voltaje hay en cada resistencia? Es el mismo para todos. El mismo voltaje para todas las resistencias. Perfecto. Y solo tengo una corriente total que llega hasta este punto, aquí. O sea, aquí tengo, por ley de nodos, tengo I1 o I total, digamos. Vamos a poner I total, que son los 68, es igual a I1 más I2 más I3, ¿verdad? ¿Estamos claros en eso? Sí. Para diseñar ese circuito yo puedo asumir lo siguiente. Podría hacer la siguiente asunción. Tal vez aquí fue donde nos hizo falta dar un poquito. Podría decir que R1 es igual a R2 o es igual a R3. Puede ser. Y en este caso, entonces, la corriente 1 y 2 y 3 podría determinarse de la siguiente manera, ¿verdad? Como ya tengo el voltaje, entonces I1 es igual, el voltaje es 24 para todas, y la corriente es la total es de 68. Pero si van a tener si las tres resistencias son iguales, entonces la corriente en cada resistencia, ¿cuánto vale? 68 miliamperios dividido 3. ¿Cuánto vale eso? 22.67. 22.67 miliamperios. Entonces en la I1 pasan 22.67 miliamperios. ¿Cuánto vale esa resistencia? 24 dividido 22.67. $1058.67. O sea, ¿1000 qué? 1058. O sea, podríamos aproximar y podemos decir 0.6 kiloohmios. Sí. Perdón, en la resistencia 1, ¿verdad? Ingeniero. ¿Sí? A mí me sale... es en términos de miliamperios, ¿verdad? Correcto. Okay. No usaste los miliamperios. No, lo que dijo el compañero está bien, es que le preguntaba. Ok. No, pero ¿aclarada tu duda o todavía persiste? No, está bien, ingeniero, gracias. Ok. Y entonces, como las tres resistencias son iguales, entonces 1.06 kiloohmios cada resistencia. Pero pudieron hacer otra asunción. Pudieron decir, bueno, R2 es igual a 2 veces R1. Y R3 igual a 4 veces R1. ¿Verdad? Y con base a esa asunción también establecer ya el valor de cada una, ¿verdad? Ingeniero. ¿Sí? Y si dejamos todo en función solo de las resistencias que nos den, como esas asunciones no las podemos hacer solo así como así, porque no nos lo dicen. No, pero
pero en la vida real te vas a afrontar así. Entonces, mira, sí, pero en la vida real podemos ver la pura resistencia y ahí más o menos averiguar cómo está pasando, pero con un ejercicio solo así no creo que sea correcto hacer ese tipo de asunciones. Pero en primer lugar nos tendrían que decir qué esas equivalencias, a qué equivaldrían esas resistencias para poder realizar bien el ejercicio. Si no, lo correcto, pienso yo, que sería dejarlo en función de las resistencias nada más. Pues sí, y aquí que no te dan valor de la resistencia, solo te dan voltaje y te dan corriente. Ajá, entonces dejar todo como 24 dividido R1 y 24 dividido R2, 24 dividido R3. ¿Por qué no podemos hacer esas asunciones? No, porque no te estaban pidiendo... Estaba pidiendo valor, no ecuación, entonces por eso es que... ¿Te estaban pidiendo valor de qué? Valor de las corrientes. No, valor de las... sí, valor de las corrientes. Ajá. Entonces sí tendría que quedarse como 24 dividido R1, R2 y R3 para cada una de las corrientes. Pues de una forma general sí se puede establecer así. Sí. Muy bien. Sí. Pero digamos que ahí te quedarías un poco corto porque podría ser más proactivo y decir, bueno, sí, yo voy a asumir esto. Y haciendo un ingeniero, ¿verdad? O como un ingeniero pensando como un ingeniero, decir, pues yo voy a asumir que R1 vale tanto, ¿verdad? Usar al máximo los datos que te den, porque no siempre vas a tener todo a la mano. Van a haber situaciones en la vida real donde vas a tener que hacer asunciones, ¿verdad? Bueno, señores, ¿alguna duda sobre sobre el divisor de voltaje? Bueno, ahora viene el método de nodos, ¿verdad? Nodos y mallas. ¿Cómo les fue con eso? Ingeniero, perdone, solo una pequeña duda. ¿Sí? Antes de cambiar de tema. En el caso de divisor de corriente, si tuviéramos, si el amperímetro nos mostrara a nosotros más de una corriente, ¿cómo se trabajaría? El amperímetro, más de una corriente. Evidentemente, si tenés varias ramas, vas a tener corrientes. Por ejemplo, más como de una corriente, pues. en el ejercicio Pero 7. en una misma rama no puedes tener más de dos corrientes. Es una única. Que el valor esté oscilando puede ser. Okay. Sí, es que tengo duda con el ejercicio 7 porque tiene una corriente ingresando de 7 amperios y después al final del circuito tiene una de 3 amperios. Ajá, pero si miras el nodo, ves que al final, ¿qué pasa con las corrientes? Creo que están invertidas porque una entra y la otra ya va saliendo. Correcto, pero en el nodo, ¿cómo son? En el nodo, ¿cómo son? Aplicando nodos. No le entiendo esa parte en general. Ah, ok. La de 3 se suma a la I1, a la I2 y sale una sola en el nodo, que es de 7, ¿verdad? En ese caso, como están inversas, tendría que ser una resta, según el libro. Sí, el concepto es que las corrientes que salen son iguales a la suma de las que entran, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en un nodo, la sumatoria de corrientes desde I igual 1 hasta I igual N es igual a 0 en un nodo. Ese es el modelo matemático. Y ese lo aplicarán siempre, ¿verdad? En otras palabras, la sumatoria de las corrientes que entran debe ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen, ¿verdad? Muy bien. ¿Aclarada tu duda? Sí, ingeniero, gracias. Perfecto. ¿Podemos pasar ya a lo de nodos y mallas? Sí, por mí sí. Perfecto. Entonces, método de mallas.
Perdón. Este es un método para analizar un circuito, ¿verdad? Podría ser un circuito ¿cómo les fue con los, bueno, cualquiera de los circuitos, ¿verdad? Solo yo tuve algunos problemas, pero con el método de nodos en el 9 y 10. Ajá. Ahora el método de Maya, sí. Ese creo que es más fácil. ¿Ah, sí? Ujú. Bueno. Y aquí vamos a poner vamos a meter otra resistencia. Esta va a ser R1, R3 esta, ¿verdad? ¿En qué consiste el método de mallas? Pues consiste en establecer las corrientes en cada malla. I1 y a esta le vamos a llamar I2, ¿verdad? ¿Cuántas mallas hay en este circuito? 2. ¿Será que hay 2? 3. Si hacemos la general, habrían 3. 3. Correcto. La general, que es la externa, ¿verdad? Sí, alguien, una dama quería hablar. No, nomás quería aclarar que eran 3 mallas. Muy bien, son 3 mallas, correcto. La externa, que sería E1, R1, R2, E2, es una. Y dentro después tenemos E1, R1, R3, y la otra malla que es E2, R2 y R3. Vamos a elegir las dos que se ven ahí, sin considerar la externa, ¿verdad? Entonces, las ecuaciones para la malla 1, ¿cómo son? E1, aquí tenemos una asunción. Este es negativo, este polo es negativo, este es positivo. Aquí la corriente entra, donde entra es positivo y donde sale es negativo. Igual aquí donde entra es positivo y donde sale es negativo. Entonces, cuando vamos de menos a más, es un alza de voltaje. Y entonces el signo que se antepone al término es positivo. Cuando pasamos de menos a más, perdón, de más a menos, se considera una caída de voltaje. Y entonces el signo que se antepone es negativo, ¿verdad? Entonces, aquí en E1 vamos de menos a más. Es un alza, es positivo. En R1 pasamos de más a menos. Entonces el signo es negativo y sería I1 por R1. En R3 también pasamos de más a menos. El signo que se antepone es menos y sería R3 multiplicado por la I que estoy analizando, de la malla que estoy analizando, que es I1. ¿Y la I2 cómo pasa? ¿En el mismo sentido o en sentido contrario? En lo que yo asumí, pues, ¿verdad? Iban en sentido contrario, ingeniero. No, mira. Están Pero pasando. es lo que está colocando ahí en la flecha, en I1 y en I2. Están en sentido contrario. Están en el mismo sentido. En el mismo sentido. Si están en el mismo sentido, la sumo. I2. Pero si estuvieran en sentido contrario, entonces la resto. Y siempre anoto primero la corriente de la malla que estoy analizando, que en este caso es I1, ¿verdad? Y si estuviera en sentido contrario, la restaría. Y no tengo otra caída, y esto es igual a 0. Entonces me queda E1 menos R1 por I1 menos R3 por I1 menos por más da menos y menos por más también da menos. Tienen que aplicar la ley de signos, ¿verdad? R3 por I2 igual a 0, ¿verdad? Si tuviera valores, y aquí digo que esto vale 24, que esto vale 50 ohmios, y esto vale, perdón, aquí vale 40 ohmios, y esto vale 60 ohmios,
y esta resistencia vale 12 voltios. ¿Qué valores tengo acá? 24 menos 41 menos 51 menos 52. Ahora agrupamos, ¿verdad? Tenemos 24. ¿Cuántas y unos tengo? Tengo 40 más menos 50, ¿verdad? O menos 40 menos 50. ¿Cuánto es eso? Menos 91. Y menos 52. Esto es igual a 0 y esta es la ecuación 1. Ahora para la malla 2, ¿cuáles son las corrientes? O sea, la ecuación. Empiezo acá en la fuente que es negativo, positivo, positivo, negativo. Y aquí ya tengo positivo y negativo, ¿verdad? ¿Alguien me puede dictar la ecuación de esta malla? ¿Alguien quiere proponer? Empezando en E2, por facilidad. Podría ser entonces E2. Ajá. ¿Positivo o negativo? Ahí positivo. Ok, si no lo pongo, se sabe que es positivo, ¿verdad? Luego voy hacia R2. ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Ajá. 60 por y 2. Y 2. Y luego voy a R3, paso de positivo a negativo. Menos 52. Ajá. Más y 1. Igual a, que no 0. tengo más caídas. Igual a 0. Entonces me queda el E2 que vale 12 menos 62 menos 52 menos por más da menos y menos por más también da menos 51 igual a 0. Agrupo, ¿verdad? 12 menos 51 menos 110 y 2 igual a 0. Y esta es mi ecuación. Ah, todavía me falta. Voy a pasar las corrientes al otro lado y entonces me queda 51 más 110 y 2 igual a 12. Y esta sí es la ecuación 2. Y aquí también me quedaría 91 más 52 igual a 24. Y entonces, ¿cómo resuelvo? Ya tengo las dos ecuaciones para encontrar dos corrientes. Puedo aplicar Kramer, ¿verdad? Entonces me queda 90 es esto. Deme un segundo. Esto es 90, 50, y aquí me queda 50, 110, el determinante, entonces I1, entonces I2, y es igual a 24 y a 12. Y ahí ya no se pierde, ¿verdad? Esto ya saben cómo determinarlo. Aquí hay varios métodos. Kramer, ¿verdad? Gauss-Jordan o simultáneas. Cuando tienen dos, pueden trabajarlo. A mí particularmente se me hace más fácil Kramer. No sé qué opinan ustedes. Con simultáneas, ingeniero. Simultáneas también, ¿verdad? Pero ahí es fácil de resolver. Llegando a esto, determinan o calculan el determinante general, después calculan el determinante 1, calculan el determinante 2, y a partir de esto,
I1 es igual al determinante 1 sobre el determinante general. I2 es igual al determinante 2 sobre el determinante general. ¿Cómo se determina el determinante general? Pues con este, ¿verdad? 90 por 100 menos 50 por 50. Tienen el valor. El determinante 1 sustituyen este vector de resultados en el vector 1. Entonces les queda 24, 12, 50, 110. Lo calculan y ese será el determinante 1. Y el determinante 2, este vector 2 lo sustituyen por el vector de resultados. Y entonces les quedará 90, 24, 50, 12. Lo calculan y ese es el valor. Y ahí les da el resultado. ¿Tienen dudas? No, ingeniero, todo claro. Perfecto. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otras dudas tienen? Ahorita tocaría el método de nodos, ¿verdad, ingeniero? Correcto, ¿sí? Voy a pasar a la siguiente otra página. Método de nodos. Lo vamos a hacer igual. Ingeniero, perdone, ¿podría resolver el ejercicio 9? Disculpe. Dame un segundo. Primero quisiera explicarles esto. Y luego miramos lo otro, ¿sí? ¿Parece? Nodos. ¿Cuántos nodos tengo ahí? Dos. ¿Cuáles son? El que está en la parte central superior y en la parte central inferior. Ok, este sería 1. Y el de abajo. Y este sería el 2. Va. El 2 es referencia. Y el 1, pues debo determinar el voltaje ahí, ¿verdad? El voltaje. Entonces, ¿qué sentidos de corriente? Vean que algunos estaban equivocados en las respuestas que estaban dando, indicando que el método de nodos nos sirve para determinar voltajes en los nodos. Efectivamente se determinan los voltajes, pero el propósito es determinar las corrientes, ¿verdad? Entonces, yo lo que tengo que hacer es definir las corrientes en ese nodo. Puedo asumir que la corriente 1 está entrando, que la corriente 2 está saliendo y que la corriente 3 está saliendo, ¿verdad? Y el modelo matemático es de que la sumatoria de corrientes desde I igual 1 hasta I igual N es igual a 0. Entonces, desarrollo el modelo y es I1, I1 está entrando, entonces es positiva, ¿verdad? I2 está saliendo, menos. Menos. I2. Y la I3 también está saliendo. Y esto es igual a 0. Ahí está el desarrollo matemático. ¿Cuánto vale o en qué términos puedo expresar la corriente I1? ¿Cómo puedo expresar la corriente I1? Voltaje dividido resistencia. Ajá. ¿Y qué voltaje tengo en R1? En R1 sería un voltaje 1. El voltaje del punto del nodo V. No, porque ese voltaje no está en la resistencia. Ese no es el de la resistencia. Tendría que ser el que usted marcó con una E
el de la fuente de entrada. Ah, cierto, sí, cierto. Pero ese tampoco está en la No, 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 no. ¿Se recuerdan del ejercicio que hicimos del divisor de voltaje? Ingeniero, Había una resistencia, había una fuente de 100, una resistencia 1 y en el punto había otro voltaje. ¿De cuánto era? ¿100 menos 48, ¿cuánto es? Una diferencia potencial. Eran 52. Ese era el voltaje que estaba en la resistencia. Aquí en este caso, bueno, les vamos a dar si quieren valores para que no nos perdamos, ¿verdad? En este caso sería, si no estoy mal, sería E menos Ajá. V dividido R1. Perfecto, esa es la corriente 1. Es E menos V dividido R1. Es la corriente 1. La corriente 2, ¿cuánto vale? Le voy a poner el signo negativo. ¿Cuánto vale la corriente 2? Ahí sí sería V dividido R2. Solo sería. ¿Por qué razón es V dividido R2? ¿Cuál es la diferencia de potencial? Porque R2 va conectado a tierra física. Todo el trayecto desde el punto 1 al 2 es solo. Correcto, pero si el punto 2 no fuera tierra, sino que tuviera otro valor, ¿cómo sería? Habría que restar esos dos valores. En este caso le pondríamos el valor, pero en este caso es 0, ¿verdad? Entonces, V menos 0 dividido R2. ¿Y la corriente 3 cuánto vale? Igual V menos 0 dividido R3. V menos 0 dividido R3 y esto es igual a 0. ¿Verdad? Ahí tienen perfectamente bien planteado su modelo matemático del método de nodos. ¿Qué ley de Kirchhoff estoy aplicando acá? La primera ley, o ley de corrientes, o ley de nodos, o ley de conservación de la carga. Esa ley tiene 3 nombres: ley de corrientes, ley de nodos o ley de conservación de la carga. Pues ahí, ahora sí le doy valor, si digo que el voltaje vale 30, que la resistencia 1 vale 20 ohmios, que la resistencia 2 vale 30 ohmios y que la resistencia 3 vale 40 ohmios. Entonces, ¿cuánto vale? Trabajemos esta ecuación. 30 menos V dividido 20 menos V dividido R2 30 menos V dividido 40 igual a 0. ¿Qué debo hacer ahí ahora? Despejar el voltaje. Ajá. ¿Y qué debo hacer para despejarlo? Simplificar primero. Ok, ¿cómo simplifico? Sería menos la resta de fracciones que está ahí. Ajá. ¿Y qué debería de hacerlo? Se puede pasar al otro lado a sumar el de V dividido 30 y V dividido 40. ¿Cuál sería el método matemático más adecuado para hacerlo? Bueno, podemos sacar un factor común. Un denominador común, correcto. ¿Cuál sería el denominador común? ¿Cuál sería el denominador común? 120. 120. 120. 120 dividido 20, ¿cuánto da? ¿Cuánto es? 60. 6. 120 dividido 20. Sí. 6, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Acá 6
multiplicado por 30 menos V. Menos 120 dividido 30. 4. 4 multiplicado por V. Menos 120 dividido 40. 3. Multiplicado por V igual a 0. Luego, este 120 lo paso a multiplicar acá. Y entonces me queda 6 por 30 menos 20 menos 4V menos 3V igual a 0, ¿verdad? 6 por 3, 18. 180. Menos 6V menos 4V menos 3V igual a 0. 180 menos 13, ¿verdad? Igual a 0. ¿Cuánto vale V? ¿Cuánto vale V? Dije, disculpe, en el lado del 120 que lo pasó, no sé si ya no lo pasó o tendría que ir así. ¿Cuánto vale 120 por 0? ¿Qué valor te da si multiplicas 120 por 0? 0. Ajá. Ahí está hecha la multiplicación. Aquí está, mira la flechita indicando que lo pasé a multiplicar. Entonces 120 por 0 te da 0, ¿verdad? Sí, Tal vez gracias. ahí 120 por 0 te da 0. ¿Está bien? Bueno, ¿cuánto vale el voltaje? 13.84. 11. 13. 13.85 85 voltios. Y ahora inserto ese voltaje acá. 30 menos 13.85 dividido 20. ¿Cuánto da esa corriente? Menos 13.85 dividido 30 menos 13.85 dividido 40. Esto debe dar casi 0. ¿Cuánto es 30 menos 13.85 dividido 20? 0.81. 0.
corriente. Pero A en ver, este... hagámoslo de otra manera. Este circuito es equivalente a esto, mira. Tenés así. Tenés este. Y tenés este. Aquí tenés, hay otro nodo. Aquí tenés la corriente esta. Y aquí, así tenés esa corriente. Ese circuito. Esos son equivalentes. ¿Cuál era tu duda? Mi duda era si al B1, esa corriente de 5 entraba o salía. Esa era mi duda, porque dependiendo de eso, cambiaba un signo menos o un signo más. Vos podés asumir los sentidos que vos decidas. Pero ya a la hora de... Aquí podés, como esta trabajarlo, corriente de 5 está entrando al nodo, podrías asumir que aquí está saliendo, que aquí está saliendo. Y que aquí podría estar o saliendo o entrando, no sé. Eso era, es que ahí esa era mi duda. Y podrías hacer eso. Porque justo le voy a contar, hay un de este mismo ejercicio, como no sabía cómo resolverlo bien, había un video de cómo se resolvía, supuestamente de cómo se resolvía. Al estarlo viendo, él mismo en el video decía que esa corriente de 5 se tomaba como negativa porque estaba saliendo de B1, pero en realidad ahí lo que está haciendo es entrando. Y si se toma como saliendo, nos da una respuesta de voltajes negativos. Y si se toma como que está saliendo, nos da voltajes positivos, pero los números cambian y no son para nada parecidos. Pero es que en realidad la corriente está entrando al nodo. Está entrando. Entonces sí nos tendrían que dar unos voltajes de 10 y no sé cuánto en cada... De acuerdo a nuestra convención es positiva. Toda corriente que entra es positiva y toda corriente que sale es negativa. ¿Verdad? Entonces sí, esa era mi duda nada más. Porque sí... Lo que tienes que aplicar acá es el modelo matemático. De nuevo, ¿verdad? Ahí está, es que sí, el modelo matemático, como nos dice que toda la sumatoria de corrientes es 0, entonces se tiene que colocar del lado correcto de la igualdad esa corriente si entra o sale. Y si asumiste que una corriente, por ejemplo, aquí sale, aquí sale, aquí sale, pero si un valor de esos te sale negativo, lo que significa es que la magnitud es correcta, pero el sentido cambia. Es el equivocado, Correcto, sí. Si asumiste que estaba saliendo y te dio negativo, entonces la corriente realmente está entrando al nodo, ¿verdad? Muy bien. Pero sí, eso era nada más. Perfecto. Señores, este es el repaso. Ahora lo que me queda es, esto era lo de la semana 1, ¿verdad? Ahora quisiera, bueno, no sé si ya vieron ustedes la plataforma, ya está planificada la segunda semana y hay un material de aprendizaje, ¿verdad? Ingresan ustedes a la plataforma y van a ver que está la semana 2, está planificada con su material de aprendizaje. Por favor, léanlo, estudienlo a conciencia de domingo a miércoles. Igual de miércoles a jueves resuelvan la tarea en grupos. Y el viernes resuelvan su examen. Ese sí no es en grupos, ese es individual, ¿verdad? Por favor. Entonces, quería hacerles algunas observaciones, ¿verdad? Hay normas, hay reglas, por favor. Las tareas son en grupo. Los grupos, yo creé para este curso 15 grupos. Y en los 15 grupos estaba disponible la tarea. Algunos decidieron crear nuevos grupos. Y evidentemente al crearlos ustedes, no les aparecía la tarea. Entonces, habían 2 grupos creados, me parece que era el 10, el 16 y el 17, ¿verdad? Y esos hay que anularlos.
Bueno, y esos eran temporales porque a partir de la división, los que se queden conmigo deberán reacomodarse en los grupos que resulten, dependiendo de cada cantidad, de la cantidad que hayan quedado de estudiantes. Y el ingeniero Ordóñez me imagino que va a crear nuevos grupos. ¿Es así, ingeniero? Si me escuchas, ingeniero Ordóñez. No me escucha, ¿verdad? Bueno, entonces esos grupos hay que reacomodarlos esta semana que viene. Pero, sin embargo, los datos de las notas del examen 1 y de la tarea 1 ya van a quedar registrados en los grupos como ustedes los integraron, y después se reacomoda en función de cuántos hayan quedado y en función de la cantidad máxima de grupos, ¿verdad? Los cuestionarios y las tareas tienen una temporalidad, hay fechas. Por favor, háganlas con el tiempo debido y en los formatos adecuados, ¿verdad? Para hacerla y subirla a la plataforma. Basta con una tarea que suba un miembro de cada grupo y eso será suficiente. No necesitan subir tareas cada uno de los integrantes, sino que una sola, ¿verdad? Además, lo que se requiere es que todos los miembros del grupo trabajen para que aprendan todos. Porque si no, no sirve de mucho, ¿verdad? Porque puede ser que uno o dos trabajen y los demás no trabajen. En la tarea que suban, necesito que pongan una carátula indicando los nombres de las personas que trabajaron. Y aquí sí les pido mucha honestidad, porque puede ser que alguien no trabaje y lo van a agregar y al final solo le van a estar creando un problema porque no va a aprender. Y sin embargo, ustedes le van a estar poniendo nota. Y eso no es conveniente porque si no aprende, si no está participando, no va a aprender. Y si no aprende, pues va a tener deficiencias para poder aprobar el curso, ¿verdad? Entonces necesito mucha honestidad de parte de ustedes, ¿verdad? Que todos trabajen. Y el propósito de hacerlo en grupo es que el conocimiento se estandarice, que se uniformice. Puede ser que unos sepan más que otros o a algunos se les facilite más que a otros. Y el propósito es de que a quienes se les facilite, pues les apoyen a los que no se les facilita. Que creen o que hagan sus sesiones virtuales en Zoom o en Meet. Entre los 3 o entre los 4, si fuese el caso, y que discutan y que se apoyen y que trabajen y que resuelvan, ¿verdad? Ese es el propósito. Los cuestionarios tienen 2 intentos máximo, pero tienen que ser muy cuidadosos, porque vencidos los 2 intentos ya no hay forma de resolver. Y si en el primer intento tenían una nota aceptable y en el segundo intento pues tienen una nota menor, no puedo cambiarlo. Quedará la nota del último intento. En eso las instrucciones son bien claras, ¿verdad? Los foros. Hubo foros. Vi que el de presentación casi todos participaron. Estuve respondiendo. En el foro de discusión hubo pocos, pero aportes muy a la ligera. A algunos les escribí, mira, hay equivocación en los criterios aplicados. Porque algunos decían que el método de nodos nos servía para determinar los voltajes. Se empieza determinando voltajes, pero en realidad sirve para determinar corrientes. Y en el método de nodos, la ley que aplicamos es la primera ley de Kirchhoff, o sea, ley de corrientes. En la ley o en el método de mallas, lo que aplicamos es la segunda ley de mallas, ¿verdad? Entonces, tratemos de ir, otra tendencia que vi es que cada uno abre su propia cadena, pero no hay aportes de uno hacia los otros. Y el propósito es que se vaya construyendo aprendizaje colaborativo. Si varios analizan un tema, la conclusión de todos va a ser mucho más enriquecedora que la de uno solo. Entonces, traten de escribir sobre una cadena
o sobre pocas cadenas para ir enriqueciendo el aprendizaje de los demás, ¿verdad? Y tratemos de ser propositivos, ¿verdad? De ir contribuyendo, mira, yo creo que esto debería de ser o quedaría mejor si se planteara de esta manera, ¿verdad? Para ir construyendo ese aprendizaje colaborativo, ¿verdad? Y finalmente con los grupos WhatsApp. Con los grupos WhatsApp hay uno solo. No escriban individualmente, porque en realidad esta semana varios me saturaron ¿cómo se llama? El grupo o el teléfono, porque empezaron a escribir en forma individual y no en el grupo. Entonces, por favor, usen el grupo. Los que no estén agregados al grupo, pues que los agreguen. Y los que se vayan a ir de mi sección, pues igual habrá que quitarlos del grupo, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda sobre esto? Ingeniero, perdone. ¿Sí? Es que es con respecto a la tarea. Como he realizado en grupos, ¿verdad? Yo ayer cometí un error a la hora de enviarla. Como entre los 3 compañeros trabajamos una parte de la tarea, a la hora de enviar se envió el documento que no estaba completo. Entonces yo le envié a usted un correo con la tarea que sí está completa. Entonces no sé si... Pero no puedo calificar nada por correo. Esa es otra regla. Nada por correo. Todo en la plataforma. Porque debe quedar evidencia en la plataforma del trabajo que ustedes hacen. Esa es otra regla. Nada por correo. Todo en la plataforma. ¿Alguna otra consulta que tengan? Ingeniero Ordóñez. Sí, estoy aquí en línea. Sí, ¿algún comentario, alguna sugerencia, alguna instrucción para los alumnos? Muchas gracias. Fíjese que yo había creado, no sé si les alcanzó a los compañeros que tenemos ya para la sección C, un grupo en Hanout que es con correo institucional para ponernos de acuerdo para la próxima sesión. No sé si me podrían contestar los compañeros los alumnos que ya tienen el enlace, por favor. ¿Por dónde envió el enlace, Inge? Disculpe. El chat de Zoom tiene el enlace. Es un enlace de Hanout. Se les recomienda que sea con el correo institucional que se unan a ese enlace. Pues el correo institucional es el único medio de comunicación, ¿verdad? Entonces, sí, por favor, de esa manera. Correcto, el listado de la sección lo voy a, no sé si lo puedo juntar, ingeniero Palacios, acá en el chat. ¿Perdón? Sí. Sí, ok. Entonces voy a juntar el listado. De todos modos, también voy a mandar el listado a este grupo de Hanout que les envié. Se los estoy poniendo nuevamente en el chat de Zoom para que ustedes, los que están en mi sección, de una vez se unan a este grupo y este grupo va a ser el medio de comunicación de ahora en adelante. También ahí voy a mandar el listado donde está la división de la sección. No sé si tienen alguna otra duda.
No, ningún ingeniero. Ok, entonces ahí estamos, ingeniero Palacios. Muy bien. Solo denme un segundo que voy a tomar la asistencia. En lo que em, ya veo ¿Hay bastante. alguna, Sí, algo que les quiera comentar ahí? estaba viendo acá ya el grupo. Ya se han unido los estudiantes. Eh, pues es el grupo de comunicación de la sección C, ¿verdad? Para la sección, la sesión del próximo día de clase. Eso sería. Ya terminaste.
Muy bien. Entonces, eso sería todo de mi parte. Ingeniero Ordóñez, ¿alguna indicación adicional? Sí, ya envié el archivo a través del chat para el archivo donde está la división. No sé si me Ajá. confirman los asistentes que sí ya lo tienen a la mano. Sí, Inge. Ok, bueno, entonces ahí estamos, ingeniero Palacios. Muy bien. Bien, estimados estudiantes, entonces esto es todo por el día de hoy. Deseo que la siguiente semana pues sea bastante fructífera en cuanto a estudio, en cuanto a tareas. Ahí tienen el grupo de chat o el de WhatsApp para cualquier duda que tengan. Y los exhorto a que participen en los foros, que hagan un buen estudio del contenido de aprendizaje y que realicen la tarea y el cuestionario, ¿verdad? Así que tengan buen día. Gracias, ingeniero. Muy bien. Nos vemos, Inge. Gracias, Inge. Buen día, Inge. Que estén bien. Feliz día para todos.